cada 5 años se realizan las elecciones presidenciales en nuestro país. Este año, 2016, se realizará el cambio de presidente, dejando como finalistas y contrincantes al señor Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. Por un lado, Pedro Pablo Kuczynski, con 78 años de edad, ganó las elecciones. Estudió la carrera Política, Filosofía y Economía. Entró a trabajar en el Banco Mundial, donde mayormente se encargó de ver los estudios económicos para Centroamérica. En el año 1966, entró a trabajar al Banco Central de Reserva del Perú. Además, trabajó como asesor económico en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, siendo nombrado el ministro de Energía y Minas. También fue jefe del plan del gobierno de Alejandro Toledo. Fue nombrado ministro de Economía y Finanzas. En el 2011, formó un partido llamado Alianza por el Gran Cambio. Sus principales oponentes fueron Ollanta Humala y Keiko Fujimori. Ollanta Humala fue elegido presidente del Perú. Por otro lado, su principal contrincante del partido de PPK es la señora Keiko Sofía Fujimori Gucci, perteneciente al partido Fuerza Popular. Keiko Fujimori, con 41 años de edad, es hija del expresidente y actual presidiario Alberto Fujimori. Su vida política inició en 1994, cuando ocupó el cargo de primera dama, siendo así la más joven en su categoría de la historia de América como primera dama. En el gobierno de Alberto Fujimori hubo un golpe de Estado, es decir, el expresidente cerró el Congreso, generando así un desorden en la sociedad y destrozó la economía del Perú. Uno de los hechos más denigrantes fue la exterminización de miles y miles de mujeres, sin consentimiento alguno de ellas. Además, se le acusa de ser responsable de la matanza de alumnos de la Universidad Cantuta. Asimismo, fue a la cárcel por lo que se le conoce actualmente como los Vladivideos. Estos videos muestran los actos de corrupción del expresidente. Alberto Fujimori dejó su partido, quedando su hija como líder del grupo fujimorista. A raíz de eso, fue elegida congresista de la República. Como parte de la lucha contra la delincuencia organizada, Keiko logró aprobar la reducción de beneficios para quienes se acogen a la llamada confesión sincera. Posteriormente, en el año 2011, Keiko Fujimori formó un partido llamado Fuerza Popular, siendo así principal oponente del actual presidente Ollanta Humala. A raíz de las elecciones presidenciales, dentro de la sociedad se empezaron a generar marchas contra el partido Fuerza Popular, ya que una parte de la población tenía miedo que la candidata llegue a ser presidenta. El principal argumento que ellos tenían fue que ella haría los mismos hechos que su padre cometió en su periodo presidencial. Es por ello que la gente mayormente conformada por jóvenes empezaron a crear colectivos y marchas en contra de la candidata, lo cual generó un levantamiento y acogida por la gente, siendo así que la población comenzó a creer y a participar en ello. Esto tuvo bastante impacto en la sociedad y en las actitudes de las personas. Durante el proceso de las campañas electorales de los candidatos a la presidencia, se realizó una marcha llamada No a Keiko. El 5 de abril, la misma fecha que desde el año 2000 hasta hoy, se cumplía 24 años del autogolpe hecho por su padre, Alberto Fujimori. El punto de encuentro fue por la tarde en la Plaza San Martín, donde una multitud de gente conformada por personas de múltiples edades se organizó a recorrer todas las calles aledañas a la plaza. Esta marcha organizó y fue tendencia en redes sociales como Facebook y Twitter, y anuncios publicitarios
por varios colectivos en contra de la candidata Keiko Fujimori. Antes de la avenida del 5 de abril, corrieron fuertes rumores que esta marcha iba a ser violenta y por ende iba a ser muy peligrosa. Pero varias personas, como representantes de los principales colectivos, mencionaron y dijeron que se mostraban pacíficos, ya que el fin es que la gente reflexionara sobre lo que podría ser el gobierno de Keiko Fujimori y que tenga un mayor conocimiento mediante argumentos para no votar por la candidata. Dicha marcha se concluyó por ser pacífica, no hubo enfrentamientos ni agresiones. Apoyando esta marcha, se concluyó el perfil de los integrantes, los organizadores y los que participaron en dicha marcha. Fueron pacíficos y activistas. A su vez, dichos participantes se mostraron solemnes, con ganas de andar largos caminos, mencionando lo que tenían que decir. Gritaban lemas sobre Keiko, mostraban pancartas, banderolas y lanzaban arengas. Estos poseían una voz en tono elevado para que la gente despierte la emoción y continúe con la marcha, gracias a los jóvenes que por su poder de energía y con las ganas de ser escuchados levantaban a la población.